Nuevamente, bienvenidos todos los audientes a su programa Hablemos. Vamos a continuar y entrando en materia de una vez con el tema de la dialéctica materialista. Recuerden que la dialéctica materialista la conforman el materialismo dialéctico, que ya se desarrolló, y el materialismo histórico, que es el que se tratará. El materialismo histórico no es más sino el rastreo de la historia a través del método dialéctico materialista. Pero el doctor Casas, que es la autoridad en este sentido, es el que nos aclarará al respecto. Pero doctor, bienvenido nuevamente. Para usted, ¿qué más se puede decir sobre la dialéctica materialista? O más bien sobre el materialismo dialéctico. Bueno, usted habla del materialismo histórico, entonces, por ejemplo, la corriente idealista no habla de ningún histórico, ¿no? Porque ningún materialismo histórico, ¿no? La corriente idealista, como su estructura misma lo dice, considera que la historia la hacen los genios, los religiosos, los caciques, etcétera, etcétera, en cada ciclo histórico. En cambio, el materialismo histórico consiste en que establece que la historia, el fenómeno histórico, lo da la estructura del modo de producción en cada momento. Es decir, en el feudalismo, por ejemplo, es la tierra como propiedad de los señores feudales la que sustenta la conducta de los señores feudales que dirigen toda la sociedad en temas de las normas, ¿no? De la servidumbre, ¿no? De la obediencia a la autoridad. Entonces, la autoridad. Y aparece entonces dentro de este ciclo la teocracia, que consiste en que como Dios es el dueño del mundo y la creación del mundo, lo creó, entonces el planeta Tierra es hechura de la divinidad. Y para que en la Tierra se desarrolle, la sociedad delega, la voluntad divina delega en el Papa, en el caso de los católicos, su autoridad a fin de que establezca las normas que debe cumplir la sociedad. Y el pontífice, en ese recibir una orden, pues es el que legitima a las monarquías, a los reyes, a los príncipes, etcétera, etcétera, es decir, al gobierno, al poder político. Y eso lleva a que, por ejemplo, un caso concreto, cuando Enrique VIII quería divorciarse de su señora, le pide al Papa que legitime el divorcio, y el Papa dice que no. Y él va y le hace una visita y le explica y tampoco. Entonces, Enrique VIII se separa y crea una corriente del protestantismo, que es el anglicanismo, ¿no? De manera que ese es el punto en que nos distinguimos de la explicación de las corrientes de la historia, ¿no? En que lo sustentamos en la estructura económica bajo el concepto de que lo económico genera lo político, lo cultural, lo social y lo ideológico. Los televidentes habrán notado que existen algunas interpretaciones diferentes entre este servidor y el doctor Ulises Casas. Y hay que explicarlo de esta manera. El doctor Casas es eminentemente materialista y este servidor tiene algo de idealista. Y este idealismo es el que me permite primero especular para ver cómo llegar a ese punto materialista que históricamente se dio, porque quien se pone a estudiar la filosofía se da cuenta que el materialismo dialéctico se debe al materialismo idealista. Histórico al dialéctico. El materialismo dialéctico el materialismo dialéctico se debe al materialismo idealista. No, mire, es que también hay corrientes eclécticas, ¿no? Y eso en una serie de fenómenos, ¿no? El eclecticismo existe en la filosofía, en las ciencias, etcétera, ¿no? Porque dicen, bueno,
sí eso es así, pero también hay esto, ¿no? Y entonces hay una mezcla de conceptos. Entonces, esa es otra corriente, eso. Pero definir bien el materialismo es definir de que primero es el ser y luego la conciencia, y ahí sobre eso sí podemos desarrollar toda la investigación científica y la investigación histórica de los fenómenos. Porque es que, por ejemplo, una guerra, todo el mundo habla de paz, pero es todo el mundo, nadie habla de guerra, pero la guerra se da en momentos determinados, y las guerras, y la violencia que existe en el mundo, y todo el mundo es creyente, y todo el mundo es religioso, pero entra en la cuestión de la violencia y de las guerras. ¿Por qué? Porque hay un estrato económico, una estructura económica que genera todos esos fenómenos. Ese es el materialismo histórico. Sí, es cierto. Pero no hay que olvidar que, haciéndole un repaso a la historia de la filosofía, encontramos que a pesar de que en la antigüedad existió un materialismo, pero hay que considerarlo un materialismo clásico, y posteriormente que se desarrolla el idealismo, que también es clásico, que después de no sé cuántos siglos aparece como idealismo dialéctico, es donde le da el piso para que se desarrolle el materialismo dialéctico. Entonces, es que claro, vean, por ejemplo, cuando la física y lo que existe está sustentado en la máquina es que aparece en la filosofía el idealismo mecanicista, ¿no? Entonces, la ciencia es la que va dándole piso al materialismo dialéctico, ¿no? Que es el más avanzado. Pero como le decía, también el concepto filosófico influye en el desarrollo de la ciencia, porque es como una unidad. En el ser humano, en la sociedad, hay una unidad, ¿no?, de contrarios, ¿no? Y esa unidad de contrarios se refleja en las concepciones filosóficas, y ahí es donde nos distinguimos de los idealistas, mecanicistas, o por ejemplo, el idealismo objetivo. Por ejemplo, Platón es un idealista subjetivo, y Aristóteles es ya un idealista objetivo, que va más allá. Entonces, y así se va dando el desarrollo de la filosofía en el mundo. Por eso, para tener conceptos claros, hay que estudiar filosofía. Y filosofía en una facultad de filosofía son 5 años. De manera que aquí, por ejemplo, no puede uno decir, bueno, entonces aquí ya estudiamos toda la filosofía, y la filosofía puede ser el sustento de la vida de uno mismo, ¿no? Con conceptos filosóficos se puede vivir de una manera o de otra, y en general, por ejemplo, ¿qué es la angustia y los estrés y todo? Porque hay un concepto idealista del ser humano, ¿no?, que cree de que está dirigido por unas divinidades para la cuestión espiritual, pero realmente es la objetividad. Por ejemplo, ¿por qué hay angustia en una ciudad? ¿Y por qué hay soledad? El ser humano se siente solo en una sociedad cuando es una sociedad, dijéramos, densa. Entre más densa es la sociedad, más soledad siente el individuo. Esa es otra concepción que está sustentada en la corriente que uno piensa, que tenga uno, ¿no? Por ejemplo, la psicología ha derivado en otra corriente de que, como no ha podido solucionar esos fenómenos del estrés, de la angustia, aparece una corriente que se llama que la filosofía es la que puede hacer superar esa situación, ¿no?, del estrés y de las angustias en la sociedad moderna. Entonces, Lou Marinoff, que es un filósofo norteamericano, planteó y escribió un libro que dice Más Platón, menos Prozac. ¿Qué quiere decir? Pues más filosofía y menos remedios para la angustia, ¿no? El Prozac es un elemento para digamos, superar la cuestión psíquica, ¿no? Y luego escribió un libro que dice Cúrese con Platón. Y hay ya en los Estados Unidos una corriente bastante numerosa en que se da esa situación importantísima, ¿no? Entonces yo escribí Filosofía y Vida para decir que sí, eso es, pero desde el punto de vista materialista es más científico esa concepción. Sí, vemos que en la historia esta retroalimentación entre teoría y práctica fue la que vino dando casualmente el tránsito entre el idealismo y el materialismo, a pesar de que el idealismo ya, el clásico, ya existía
Recordemos con Leucipo, Demócrito, Epicuro, casualmente que lo tenemos ahí a su derecha, como protegiéndolo con su escuela que se llamó El Jardín, y posteriormente Hegel, que toma las doctrinas. Pero, mire, ya que usted cita... Discúlpeme para cerrar esta idea, es la de Heráclito, que no lo hemos nombrado aquí, que fue el que inició la dialéctica, sí. Y esa dialéctica mezclada con lo que venía haciendo el materialismo, pues vino a dar al traste con lo que es el materialismo dialéctico. Bueno, que fíjese, ya que nombra usted a Epicuro, es que Epicuro es realmente tan importante. ¿Por qué? Porque él dice, el ser humano tiene 3 temores, ¿no? El temor a la muerte, el temor al dolor y el temor a los dioses. Ahí está haciendo un análisis muy objetivo de lo que es el ser humano. Y dice, no le debemos tener temor a la muerte porque no la vemos, no la sentimos, y cuando llega ya no existimos. Segundo, al dolor. El dolor se puede ver cómo se supera con remedios, con situaciones específicas, ¿no? O hay muchos dolores que los tiene uno y no le molestan en el vivir, porque de lo que se trata es de vivir armónicamente y dignamente. Y los dioses no los vemos, luego dejémoslos por allá, donde estén. Y eso ya es un concepto filosófico avanzado que sirve a la conducta y a la vida de uno, ¿no? La manera de vivir uno, sin temores, sin angustias, sin estreses. Entonces, fíjese, él sustentó desde esa época, porque estamos hablando de 2400 años atrás de nuestra era. Es que ese es el otro fenómeno que aquí se dice que antes y después de Cristo, ¿no? Ese es un calendario que estableció la Iglesia. Pero nosotros establecemos es antes de nuestra era y en nuestra era. Esa es otra forma de entender la historia y de manejar eso de los calendarios. En el desarrollo de esta doctrina, discúlpeme que utilice este término, vimos que el materialismo dialéctico, sobre todo el de Marx, hace el planteamiento del problema de la ley del desarrollo, las leyes fundamentales de esta ideología y, por último, las cuestiones teóricas del conocimiento y de la lógica dialéctica. Y en cuanto al problema del materialismo histórico, esta sí fue intervención de Engels, habla sobre el papel del trabajo y de la producción en el desarrollo de la vida social, la base y estructura económica de la sociedad, la formación económica social comunista y las categorías del materialismo de las cuales habíamos tocado. Sí, ¿Usted cómo podría darnos argumentos sobre esto, Isabel? No, mire, yo considero que ni Marx ni Engels profundizaron en la filosofía, ¿no? Por eso si se estudia lo que le decía anteriormente, 7 tomos de la historia de la filosofía, editado por la Academia de la Unión Soviética, cuando era Unión Soviética, entonces es esa historia. Pero ya Marx, la obra fundamental de Marx es el Capital, ¿no? Y la obra importante de Engels es Dialéctica de la Naturaleza, ¿no? Pero esos fueron tomos, materias como al margen de su actividad política, porque es que ellos se caracterizan es por su actividad política, de su organización. Marx en la fundación de la Primera Internacional en Inglaterra, y después esa confrontación de las revoluciones de 1848, cuando editan el Manifiesto Comunista, y todas esas cosas, ¿no? Primero el manifiesto y después la Internacional, como en 1861. Entonces, y ahí ya entramos a lo político, cuando se fundan los partidos socialistas en la década de 1880. Entonces ya ahí ya nos salimos en el estudio, ¿no? O en la interpretación de la historia. Entonces ya lo de la filosofía queda, diríamos, al margen, sin que desaparezca. Pero fíjense que aparecen en Alemania. La mayoría de los filósofos de Europa están en Alemania. Y a veces dicen que es el único idioma que se presta para filosofar. Hay algunos que sostienen esa tesis. Bueno, entonces nosotros, pues yo soy apenas
digamos, un observador de ese desarrollo de la filosofía a través de los tiempos y extracto en qué momentos son materialistas, así vacías, y cuáles son los personajes. Qué oportuno fue su intervención haciendo alusión a uno de los más grandes materialistas dialécticos como es Carlos Marx y su fórmula Federico Engels. Pero yo creo que aquí es importante para ilustrar un poco al televidente que en el desarrollo del marxismo se dio respuesta a interrogantes como de la unidad del mundo, del movimiento de la materia y su interacción, la indestructibilidad cualitativa de la materia y el movimiento, el desarrollo dialéctico en la naturaleza, el salto del mundo animal a la sociedad humana y las ciencias naturales y sociales. Eso ya es el estudio de la evolución. Mire, yo tuve un debate con un pastor protestante que me dice en ese debate, ante un auditorio estudiantil, que la religión no era enemiga de la ciencia. Bueno, porque de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, todo cuerpo se enfría, todo lo que existe se va enfriando, ¿no? Y lleva a su muerte. Entonces el universo, en el momento en que llegue a enfriarse completamente y queda inerme, entra el ser divino, ¿no? a ponerlo otra vez en funcionamiento. Entonces yo le dije, no, usted está equivocado, porque es que los físicos ya establecieron que la segunda ley de la termodinámica tiene vigencia en lo micro, ¿no? En lo macro, ¿entendió? En lo macro, en lo micro, en el átomo, los elementos del átomo no podemos hablar que se enfríen de ninguna manera, porque entonces diríamos que en esta madera o en este vidrio, ¿no? Está frío es porque no hay movimiento. No, aquí está compuesto de átomos que están ahí en movimiento y tienen una estructura dentro de este material. Y bueno, entonces ya, pues el personaje dijo, esa es y son las leyes que han sido establecidas por el desarrollo científico, ¿no? Y en ese caso el de la física. Bueno, aquí para trascender lo que estamos aludiendo a Carlos Marx, habría que recordar que sus seguidores más importantes, en este caso, fueron Vladimir Lenin, Mao Zedong y otros que vinieron posteriormente, y que entre otras también usted está incluido, doctor, que es lo que parece interesante porque estamos viviendo casualmente esa historia, ese momento histórico de tenerlo aquí al frente. Así usted como trascendedor, se podría decir, de esas corrientes idealistas, como tal es el caso, como le dijimos, lo que es el socialismo, el comunismo. Es que ya entramos en política y no salimos de la cuestión puramente filosófica. No, porque es que me gustaría llegar a su tesis, que casualmente su tesis también es no solamente filosófica, sino política, lo que es el colectivismo económico consciente. Yo lo considero así y casualmente quería hacer alusión a lo anterior para entrar a una de sus obras, más bien su obra capital, que es la tesis del colectivismo económico consciente. Entonces, sí, yo creo que es importante aquí tocar el tema porque pues lo tenemos aquí, nada menos y nada más que usted puede hacernos claridad al respecto. Bueno, es que lo que sucede con los teóricos o incursionamos es en las concepciones, digamos, teóricas de la realidad, ¿no? De que la realidad se refleja en lo teórico. Toca profundizar mucho. Entonces, aquí me tocaría dar todo este libro y eso nos demoraríamos mucho, ¿no? Yo lo que a la audiencia le aconsejo es que estudie, ¿no? Que profundice. Ahora, yo no soy dogma ni nada de esas cosas, sino que sencillamente hago un análisis muy objetivo de la realidad económica como sustento de la realidad teórica y eso, ¿no? De manera que podemos ahí, yo considero que ahí queda definido lo que yo he hecho con respecto al desarrollo de las concepciones materialistas dialécticas y que la sociedad pues califique en la historia
esa situación y mi aporte, que es lo que yo he querido siempre hacer. Bueno, sí, o no hay duda que en la actualidad la filosofía ha trascendido a corrientes idealistas y corrientes materialistas, pero en lo que a usted respecta con su colectivismo económico consciente, es sin duda una de las tesis que puede abanderar y que es una continuidad de esa dialéctica materialista. No, y además, doctor, yo quisiera que usted nos ahondara un poquito sobre cómo puede desarrollarse para no tanto complacencia, sino beneficio de la comunidad, la tesis suya. No, pues eso ya está definido. Cuando hablamos ahí de la Fundación para la Libertad y Felicidad del Ser Humano, es la concreción del colectivismo económico consciente. ¿Por qué? Porque abandonamos la cosa de la propiedad privada individual para convertir en la Fundación un colectivo económico, una estructura económica reuniendo los patrimonios que tenemos, los que ingresamos ahí, lo que conformamos eso. Entonces, ahí somos consecuentes, porque es que la gente dice un poco de cosas, pero no es consecuente porque hace todo lo contrario, ¿no? Y ahí ya se define es que el ser determina la conciencia. En la mayoría de las sociedades, ¿no?, el ser es el que determina la conciencia. Es decir, el ser, por ejemplo, un campesino no piensa igual que un obrero, ¿no? Un obrero no piensa igual al profesor de la universidad o de los colegios. Entonces, su ser determina su modo de pensar, ¿no? Ese es. Y por eso hay partidos políticos, unos que representan a los terratenientes, otros que representan a los industriales, otros al sector financiero, etcétera, etcétera. El ser determina. Nosotros establecimos que la conciencia puede determinar el ser. Entonces nosotros ya hemos llevado a cabo una estructura económica colectiva porque quisimos, si no estaríamos ejerciendo nuestras profesiones y cumpliendo con que el ser determina la conciencia. Ahí esa es la consecuencia, hay que ser consecuentes en ese sentido. Por eso a mí me parece que era oportuno traerlo a cuento, solo que como en otras ocasiones hemos hecho programas similares, sobre todo describiendo o en fin, narrando su tesis, entonces usted en un momento dado cree que ya los televidentes de este momento que nos están viendo conocen de esa tesis, pero créame que no es así. Pero en cuanto a la visión que yo tengo de su tesis, que veo que su desarrollo aquí dentro del mismo capitalismo lo mina y lo trasciende, asimismo con las propias, como usted le ha escuchado, con sus propias estructuras histórica y dialécticamente, lo niega, superándolo. Yo lo veo así. No sé, es que yo lo veo a usted demasiado modesto, doctor, y eso es lo que hace que a veces no hace modesto y no quiere reconocer de que la corriente que usted crea, que desarrolla, porque eso también fue creada muchísimo antes de la época de los teóricos del marxismo, pero usted la fundamenta. Y es muy importante, ¿por qué? Porque la lleva a la práctica, y eso es lo que hay que enfatizar aquí. Bueno, y en ese sentido le reconozco a usted ese interés y esa inquietud que tiene de destacarme, que pues yo con el deseo de que la gente conozca un pensamiento diferente al que domina en la sociedad actual en que vivimos, y eso está muy bien, y ahí podemos... Pues mi insistencia en esto es porque haciendo un análisis de la situación actual de este capitalismo voraz que estamos viviendo, me parece oportuno que personas como yo, deseosas de que la sociedad mejore, empiecen a desarrollarse regímenes de índole colectiva, asociativa, cooperativa, es decir, como quieran llamarlo, fraternales. Sí, está bien. ¿Por qué? Porque de esta manera se va pues presentando, se va como preparando formalmente una alternativa a este régimen, como dice, salvaje. Bueno, pero es que eso ya es política y eso entonces nos salimos sentando las bases de una nueva sociedad. Y bueno, y es que aquí no estamos vetados a hablar de política. Y no, sí. pero ese es el tema. Bueno.
De todas maneras, doctor, ¿qué más quiere usted agregar respecto a este tema? No, que de pronto ha quedado por fuera algo. No, antes ha habido más de la cuenta. Bueno, dejémoslo ahí. Ahora sí, entonces, teniendo en cuenta que usted también tuvo o tiene un libro que se llama El materialismo filosófico, donde hace alusión a todo esto, es muy importante traerlo a cuento porque no solamente lo del el colectivismo, la tesis suya, hace parte dentro de la variedad de textos que conforma su obra, sino ¿por qué no nos habla así, a grosso modo, sobre el materialismo filosófico y por qué se le ocurrió a usted escribir ese libro? No, eso ya quedó definido ahí, eso ya no... Pero por favor, para los televidentes que ahora desconocen... No, porque ya hablamos de qué es el materialismo dialéctico y qué es el materialismo histórico, entonces... Lo que puede la persona que quiera, digamos, incidir más y conocer más, pues lo que debe es estudiar filosofía en general, ¿no? Y luego las corrientes filosóficas que hay, porque como digo, una facultad o una profesión de filósofo no se hace aquí en una hora ni nada, sino en 5 años y más de eso, es continuo. Yo, por ejemplo, yo sigo estudiando, conociendo el proceso del pensamiento, el proceso del desarrollo de la ciencia, etcétera, permanentemente, porque todo está en permanente evolución, ¿no? Es decir, la ciencia no se ha detenido, pero ha avanzado muchísimo, y entonces hay que explicar por qué ha avanzado tanto, por el desarrollo de las estructuras económicas y que es la tecnología, ¿no? Entonces ahí yo creo que quien desee eso debe profundizar en el conocimiento de la filosofía en general. Claro, sí. Yo soy muy respetuoso del televidente, no mandarlo a leer, que sí se lo recomiendo, obviamente, porque es muy importante, y si, por ejemplo, quiere ahondar en este tema, sería pues lo más lógico acudir a libros que lo puedan documentar. Pero aprovechando este momento, que son media hora que vamos a tener de programa, cualquiera en cualquier parte del mundo que ocasionalmente se tropiece con este programa, pues que en verdad en pocas palabras o en estos 30 minutos le quede medianamente claro qué fue o qué es la dialéctica materialista, que hay que recordar que está conformada por el materialismo dialéctico, el materialismo histórico y en el caso del mayor dialéctico materialista como es Carlos Marx, él lo complementa con sus tesis económicas en el libro que ya hablamos, que se llama El capitalismo. Bueno, doctor, entonces, ¿qué más quiere agregar ya para despedirnos? No, muy amable. Bueno, no, a usted es el que realmente tenemos que agradecerle porque nos aclaró algunas confusiones que yo tengo, aunque pues la verdad es que soy ecléctico también porque considero que hay que escoger lo mejor de cada uno de los temas y en la medida en que se amalgame se pueda conseguir algo mucho mejor a la postre. Entonces no hay más nada que decir, así que esperamos que hayan quedado satisfechos con este programa y sigan investigando como acá el doctor Casas nos recomienda, que es lo mejor, y nos despedimos. A todos que estén muy bien, muchísimas gracias por su paciencia y un abrazo para todos. Les habló J.R. Vélez Jr. en Hablemos, con la colaboración del doctor Ulises Casas, director de la Escuela Ideológica de Filosofía, Historia y Economía Política, que maneja la Fundación Full Fest.